Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, tal como habíamos anunciado, pues en el día de hoy tenemos el grato honor de contar con la presencia del politólogo Daniel Pou, un señor a quien yo le guardo mucho respeto, siempre le he tenido mucho respeto porque lo he venido siguiendo y sus pronunciamientos, como que tengo una especie de afinidad con su estilo y con su contenido. Muy buenas tardes, señor Pou. ¿Cómo se siente? Muy buenas tardes, don Roberto. Pues yo muy complacido de participar en su programa, donde me siento muy a gusto. Amén. Muchísimas gracias por eso. Fíjese un asunto. A personas como usted, a mí me gusta que nos orienten a propósito de algunas cuestiones que nuestra sociedad, o podríamos decir con mayor precisión, algunos sectores de la sociedad han estado observando desde ya que la mayoría de los jefes de Estado, cuando inician sus gestiones, bueno, pues tienen actitudes como las asumidas por el actual presidente electo, Luis Abinader. Me explico. Hacen una serie de anuncios propositivos, sintonizando siempre con los anhelos de la población y entran en grande y la población les recibe con grandes aplausos. Anunció lo de la CDE, anunció lo de OISOES, etcétera, y aquí no vamos a tener procuradores independientes, etcétera, etcétera, etcétera. O vamos a tener procuradores independientes. No obstante, dicen algunos de esos sectores, a posteriori el asunto comienza a cambiar. Y entonces casi todo termina en un divorcio a partir de los 6 meses. ¿Qué le parece esa observación de algunos sectores, sobre todo en los medios de comunicación, como lo he escuchado? Sí, ciertamente cuando surge un nuevo presidente, nos encontramos siempre con una persona que de alguna manera pretende satisfacer todos los retos que se le plantean desde la sociedad. Yo voy a resolver el problema de la educación, yo voy a resolver el problema de la justicia, en fin, todo un listado de elementos que constituyen parte de la agenda de la gobernanza, o sea, los deseos que tiene la sociedad de que se les satisfagan una cantidad de requerimientos que hay que decir son justos, pero que gobiernos por gobiernos, muchos de estos requerimientos o no han sido satisfechos a cabalidad o sencillamente no han sido satisfechos en ningún grado. Entonces, el nuevo presidente que llega con esa aureola de vencedor, de que tiene las recetas para todos los problemas del país, pues empieza a hacer una serie de pronunciamientos. Ahora, entre el dicho y el hecho hay un gran trecho. Y yo siempre lo digo porque yo he estado cerca de políticos que han ascendido al poder, he conversado, conozco que han tenido agendas interesantísimas para cumplir con todos esos requerimientos de la sociedad, pero eso se ve de una manera desde fuera. Y cuando se llega adentro, que usted queda en el vórtice, en el epicentro de lo que es el entramado del poder, ahí es que usted entonces tiene que empezar a tomar decisiones y a recibir las presiones de los nichos de poder fácticos que en nuestro país son más poderosos que los propios partidos y que tienen una agenda que fue elaborada desde la muerte de Trujillo hasta nuestra fecha y que están consagradas en una serie de prácticas que le han permitido seguir incidiendo de forma determinante en la vida social. Entonces, cuando usted llega ahí y se ve frente a toda esa situación
usted dice, bueno, si tomo este lado, el pueblo me apoya, pero si tomo este otro, estos grupos de poder me van a hacer la vida imposible. Y ese es el tema fundamental. Y se lo digo yo de manera así muy espontánea, porque yo he estado cerca de expresidentes y he visto cómo se forjan esos espacios grises donde todo el mundo sabe que existen, pero nadie quiere mirar hacia ellos. Entonces, porque hay un tema que en República Dominicana que hay que tenerlo bastante claro. Aquí hay temas que son sistémicos y hay temas que son sistémicos y estructurales. ¿Cómo le explico yo a eso? Bueno, primero, es que el aparato del Estado dominicano está diseñado para que el gobierno no tenga toda la capacidad de identificar los esfuerzos y dirigirlos hacia determinados objetivos. ¿Por qué? Porque en el entramado de poder hay sectores muy poderosos que son capaces de bloquear a cualquier presidente que llegue a esa posición. Y los temas estructurales ya son temas de mayor envergadura. Son aquellos temas que están definidos en todo lo que es el espectro institucional del aparato del Estado. Entonces, cuando usted mira cómo se conforman esos elementos del aparato estructural, usted se da cuenta que los mismos que podrían ser afectados forman parte de quienes constituyen esos propios órganos. Mire, en contexto, con esa misma explicación, y yo quisiera saber su opinión sobre, ¿usted estima que a Luis Abinader le pudiera pasar lo mismo de anunciar muchas cuestiones propositivas a resolver y después verse entrampado en sus propias redes? A propósito, justamente como usted ha explicado, ese entramado que existe por naturaleza, sobre todo que la mayoría de los presidentes, de las personas, cuando hacen ese tipo de compromiso, al mismo tiempo dejan alguna ventanita por donde salir. Por ejemplo, ya escuchamos a Abinader decir, bueno, aquí no habrá borrón en cuenta nueva. Ahí todos levantamos la mano. Aplauso. Pero al mismo tiempo dice, pero no vamos a tener tampoco persecuciones, algo parecido por ahí. Retaliaciones. Retaliación, no vamos a tener retaliación. Es decir, te deja por ahí mismo la brechita por donde salir corriendo. ¿Qué me dice usted de eso? Mire, si yo le voy a decir algo, Yo creo que un presidente debería de limitarse a decir que va a apoyar todas las iniciativas que consagren la implantación de manera plena del Estado social y democrático de derechos. Desde el momento en que un presidente hace ese tipo de pronunciamiento, está demostrando que va a tener injerencia en el sector judicial. Y justamente lo que se está buscando es que el sector judicial funcione per se como un órgano capaz de tomar sus propias decisiones sin tener que recibir presiones externas. Entonces, yo, si fuera el presidente, digo, yo voy a apoyar todas las iniciativas que se tomen desde el Poder Judicial, desde el Ministerio Público, para implantar un verdadero Estado social y democrático de derecho. Y punto. Yo no tengo que decir que no va a haber borrón y cuenta nueva, porque aunque constitucionalmente en estos momentos el Ministerio Público es designado por el presidente de la República, porque se designa como si fuera un Ministerio de Justicia, de acuerdo a los modelos que tenemos en otros países. Entonces, ahora queremos uno que sea independiente. Bueno, pero su propia responsabilidad frente a la aparato judicial. Claro,
si usted va a propiciar un ministerio público independiente, lo primero que usted no tiene que decir nada respecto a eso. Ese ministerio público estará ahí, recibirá todas las denuncias y que tengan fundamento, las llevará a trámite o no las llevará, porque hay que estar muy conscientes que la justicia no se hace por aclamación. Toda persona que es sujeto u objeto de una denuncia tiene una garantía constitucional de ser sometida al debido proceso. Entonces, el presidente de la República no forma parte de ese triaje del debido proceso. Eso lo forma el Ministerio Público, y quienes tienen la última palabra son los jueces, que condenan o sobreseen o mandan a archivar los expedientes, como ha sucedido en muchas oportunidades. Correcto, porque para, por ejemplo, concluir con este aspecto del manejo de los asuntos anunciados por Abinader y las expectativas que viene creando, porque ha comenzado a crear expectativas desde el propio anuncio de la primera designación. Por ejemplo, ahí está, y usted es una persona que cotidianamente maneja estos asuntos, la problemática Punta Catalina junto a Odebrecht, un procurador que le advirtieron sobre ese expediente que tiene involucrado a varios funcionarios o legisladores, etcétera, y que hay un compromiso porque la población lo que reclama es que no haya impunidad con personas que hayan incurrido en algún acto que se le compruebe fueron irregulares. Entonces, lo primero es que para nadie es un secreto que en materia de bloqueo de Odebrecht hay funcionarios de 3 gobiernos, incluyendo el actual. Sin embargo, de este gobierno no hay ninguno en el expediente. Bueno, hasta ahora no hay ninguno, pero vamos a ver qué sucede, porque todavía no se han concluido las designaciones y entonces habría que ver. El expediente de Odebrecht es un expediente de gran relevancia y, como usted dice, es transversal a 3 gobiernos, porque todos sabemos que Odebrecht llegó al país a inicios del año 2000. Luego continuó desarrollando una serie de obras hasta que ha concluido con Punta Catalina, que es una de las empresas que hizo Punta Catalina, porque ahí hay otros consorcios, está Tecnimont y otras empresas de no menos importancia que Odebrecht. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Ya Odebrecht tiene un expediente que está cursando en los tribunales de la República. El único que se mantenía con jurisdicción privilegiada era el senador Galán de San Cristóbal, que acaba de perder la jurisdicción privilegiada, y yo imagino que la Suprema lo enviará con sus otros coacusados o con los otros coacusados a la jurisdicción ordinaria. Pero hay que recordar que el expediente Odebrecht comenzó con sometimientos de personas que hoy en día no están en el expediente. Y no se explica por qué no están en el expediente, porque algunos de ellos llegaron a confesar que recibieron dinero de Odebrecht. Y a propósito, ¿qué usted cree que pueda pasar ahí? ¿Lo llamarán? Claro. Y eso sí sería interesante, ¿eh? Porque yo creo que el expediente estaría más completo. Ok. Estaría más completo. Y ahí sí vamos a ver los niveles reales de implicación. Correcto. Pero eso hay que ver cómo corre. Hay que ver cómo corre, porque ahora ese expediente va a tener que empezar algunas, de acuerdo a lo que tengo entendido, porque no soy abogado, pero yo tengo mis amigos consultores que me han dicho que habrá algunos que habrá que empezar a juzgarlo de nuevo. Yo creo que hasta sería sano que las nuevas autoridades le echen una vista más macro al expediente de Odebrecht y que pues, traten de hacer
un mapa criminal de las manos que pudieron haber estado involucradas en Odebrecht, ¿Cómo no? para que así cualquier resultado final sea más completo y más abarcador. Ya lo creo que sí. Sobre todo si se quiere estar, como se dice, en sintonía con los reclamos de eliminar la impunidad, como argumenta la sociedad. Vámonos a ir a ver una ligera pauta con su anuencia y al regreso, bueno, pues vamos a tocar otro tema que a nosotros nos interesa mucho manejarlo con usted. Pausamos y regresamos a un momentito nada más. No se mueva de ahí. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Flexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, vamos a continuar esta interesante entrevista con el politólogo Daniel Pou, a quien nosotros hemos invitado para manejar algunos temas que nos parecen de sumo interés, sobre todo, señor Pou, porque resulta que tras la conclusión, tras la culminación del proceso electoral pasado, hay mucha gente dentro de lo que me inscribo que tiene la creencia de que el cuadro político en República Dominicana va a variar o ya varió. Es decir, teníamos encabezando a los partidos políticos, por ejemplo, al Partido de la Liberación Dominicana, y a un PRM que venía detrás, como en esas carreras de caballos, pues atacando por pasar. Y pasó, el cuadro cambió. Y no solamente eso, resulta que hay una tercera fuerza que aparece con bastante fuerza por cuanto inició el proceso de votación de las elecciones en una casilla número 18 y para un próximo torneo electoral similar le toca la 13. Es decir, alcanzó bastante. Va a bajar a la casilla 3. Parece como que avanzó más o menos, sin que yo sepa mucho de eso, avanzó bastante. A mí me gustaría conocer de usted como politólogo, con la experiencia que usted tiene. ¿Cómo analiza usted el próximo contexto, el próximo cuadro político del país a partir de estos detalles que le he señalado? Mire, recuerde que en República Dominicana se ha pretendido conjurar una crisis de la democracia, que es a su vez también una crisis del sistema de partidos políticos y del modelo político que hemos venido desarrollando durante los últimos 30, 40 años y que da señales de mucho desgaste. Es un efecto en cadena. La democracia dominicana cada día parece menos una democracia. Las malas prácticas de esa democracia han llevado a que los partidos también se involucren en prácticas que han ido socavando la democracia interna de las organizaciones políticas. Y el modelo que lo han pretendido oxigenar en dos momentos fundamentales. Primero, con la reforma constitucional del 2010, cuando se logra el pináculo de una expresión de democracia de partidos en ese modelo constitucional, donde el ciudadano continúa relegado en un plano sumamente lejano
para poder lograr que se le permita la participación en la construcción de la democracia. Nuestra Constitución del 2010 lo que hizo fue afianzar un modelo de democracia política de partidos, no de ciudadanos. Y lejos, don Roberto Claudio, de eso ayudar a apalancar la crisis, lo que ha hecho es lo que hizo fue acelerar la crisis. Yeah. Tanto así que el autor de esa constitución, de esa reforma constitucional, que bloqueó en su momento todas las brechas democráticas para que el ciudadano tuviera participación en los procesos de toma de decisión en República Dominicana, terminaron sacándolo de su propio partido. Óigase bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora viene el PRM en medio de esta vorágine política donde hay hasta una suerte de antropofagia. O sea, las instituciones mismas se destruyen ellas. Me recuerda esa foto de Saturno devora a sus hijos, esa magnífica obra de la pintura mundial. Saturno devora a sus hijos, porque es que la misma práctica política está devorando a los partidos políticos y a todas las instituciones del espectro político del Estado. Entonces, ahora, ¿verdad? Ahora se ha oxigenado más la situación porque han ganado las elecciones un partido nuevo. Pero un partido nuevo que surge, viene a la vida con el vacilo de su propia extinción también. Un partido nuevo que en esencia no tiene nada nuevo porque el partido lo constituyen sus miembros y sus miembros son viejos en el cuadro político, en el escenario político. Bueno, y hay que ver hoy en día la familiaridad que existe entre una gran parte de los miembros elegidos al Congreso, a las alcaldías y los troncos fundadores de ese propio partido. Parece hasta un clan familiar en un momento determinado. Ahora bien, vamos a ver hasta qué punto ese partido pues logra adquirir la musculatura, y eso le va a tomar mucho tiempo para revertir el actual modelo político que está colapsando y amenaza quebrar la gobernanza y la gobernabilidad. Yo tengo yo le doy muy pocas probabilidades a que este nuevo gobierno, con todos estos factores que han confluido de crisis, el COVID-19, la crisis del sistema político dominicano, la crisis del sistema de partidos, la crisis de confianza del pueblo dominicano en el sistema electoral, que queda demostrado. Vamos a tener un gobierno elegido por el 28% de los dominicanos con el derecho a voto. No nos llamemos a engaño, a pensar en el 52.5. No, es el 28% de los dominicanos en territorio dominicano y en el extranjero con derecho a voto que han elegido este gobierno. Y si bien no es ilegal, la capacidad de representatividad de este gobierno habría que analizarla con mucho mayor profundidad. Y no es que yo le quiera echar una pasta de jabón al sancocho, como se dice. No. Pero yo me quedo un tanto confundido porque siempre hemos estado escuchando a personas con calidad para decir, porque insisten en decirlo, tenemos crisis en el sistema de partidos. Vemos que surge el PRM. Y a propósito de todo eso que usted señala del PRM, y como yo le decía, el cuadro que viene detrás, con una organización naciente ahí, que nace con fuerza, no lo podemos negar. Nace con tanta fuerza que el PLD de Juan Bosch
cuando nace y va al primer proceso electoral, no le va tan bien como le fue a gente que nació en el mismo proceso y queda prácticamente con una tercera posición. Entonces, pero además, ustedes, los politólogos, sostienen, hay crisis del sistema de partidos, pero cada día lo que vemos cada vez más es a los propios partidos reciclándose, refortaleciéndose. Y como usted decía, bueno, ¿quién prepara la Constitución o bajo qué sombrilla se prepara la Constitución del 2010? Bueno, pero es un político, es un hombre de partido y hay que suponer o había que suponer que no se iba a clavar, a afilar cuchillo para su propia garganta. Es decir, entonces la población sigue confusa sobre si el sistema de partido está en crisis, en quién confiar, en qué esperar. Un mesías. Los mesías tienen problemas en América Latina, ahí está Chávez y así por el estilo. Entonces, como que uno se confunde cada vez más, el señor Pong. Y a propósito de la cantidad de gente que votó, también nos confundimos cuando, mientras conocemos de esa realidad que usted dice, las personas que eligieron este gobierno fueron apenas el 28% promedio de la población con capacidad para elegirla, el 28%. El otro no participó o no votó, etcétera. Lo que lo decidieron fue un 28%. Pero en Estados Unidos, que hay un promedio, tengo entendido, de 300 millones de habitantes, no vota apenas el 25% de la población. Y ahí hay mucho, hay años o periodo tras periodo se valida. Es decir, que la cantidad de gente, como que no sé, me gustaría que usted, en términos de que comprendamos mejor esa situación, nos explique qué implicaría todo eso en la sociedad. Mire, don Roberto Claudio, nunca compare a los Estados Unidos con República Dominicana. En Estados Unidos, un modelo político creado sobre la tradición. Y la mayoría de los norteamericanos que tienen el derecho para manifestarse en las urnas son sectores tan conservadores que se encuentran a la derecha de los sectores conservadores de la sociedad norteamericana. Entonces, allá hay una apatía. En República Dominicana no. Nosotros tenemos en elecciones presidenciales, en promedio histórico de votación, casi el 70%. Sí. Casi el 70%. Ahora, se va debilitando el sistema de partidos. Recuerde que una de las encuestadoras que participó en el escenario previo a las elecciones, habló que tenía un 24% de personas indecisas apenas a 2 semanas antes de las elecciones. Y esto dio una pista de que el nivel de abstención iba a ser alto. Y así mismo fue. De hecho, yo sostenía la tesis y algunas personas me han distorsionado, porque en República Dominicana hay gente que su deporte es distorsionar lo que dicen los demás. Por suerte, todos los programas que yo tengo están grabados ahí y esas cosas. Por eso a mí me gusta más la entrevista de televisión que la entrevista de prensa escrita, porque también los periodistas terminan poniendo lo que ellos entendieron o consideran que entendieron. Entonces, yo decía 2 cosas. Luis Abinader lleva la ventaja. Ahora, si el promedio de votación baja del 50%, fácilmente nos metemos en una segunda vuelta. Y de hecho, si usted calcula, hace una regla de 3 o una ecuación simultánea, si la votación hubiese sido de un 45, se hubiera tenido que hacer una segunda vuelta electoral. Claro. Que eso, escúchame que le interrumpa brevemente, que eso le iba yo a observar, que ha habido una baja votación, pero no podemos obviar la condición sui generis en que se realizaron estas votaciones. Sí, pero también quería votar siempre por el que va a ganar y quería evitar una segunda vuelta. Todo eso se conjugó para que se produjera lo que se produjo. También hubo mucho desgano de la población, porque si usted va a un supermercado de esos de aquí, las filas que hay en los supermercados y en los bancos y en las plazas, hasta para comprar ropa y baratijas, son más grandes y más
peligrosa que las filas que se experimentaron en los colegios electorales. Hubo una dejadez y hubo realmente una oferta electoral de muy baja calidad. Eso fue uno de los elementos que motivaron. La oferta electoral no tenía el liderazgo que los votantes se requerían para acercarse a los colegios electorales. Ahí el único que había tenido 3 periodos en el poder era Leonel Fernández, pero lamentablemente había que ver en la encuesta Greenberg que Leonel Fernández era el candidato de la oposición con la tasa de rechazo más alta, siendo superado solo por 2 puntos por el candidato oficial Gonzalo Castillo. Fíjese a ver lo que le estoy diciendo, ¿eh? Un candidato de la oposición que tiene la segunda tasa de rechazo más alta. O sea, que tenía muy pocas posibilidades de salir airoso en esta contienda electoral. Y que gran parte de gente que en inicios pensó votar por él, terminó votando por el PRM, por Luis Abinader. Eso es otro factor también determinante. Y en algunos casos para evitar que hubiese segunda vuelta. Claro, es lo que se llama el voto útil. Cuando la gente dice, ¿para qué voy a votar por este? Si no va a ganar, déjame votar por aquel que sí tiene mayor posibilidad de ganar. Pero eso también le dice a usted que cada día hay menos lealtades entre el votante y los partidos políticos y sus candidatos. Eso es una etapa, una manifestación de la crisis política, del modelo político en República Dominicana, que intentaron solventarla aprobando una ley de partido que fue descalabrada en el Tribunal Constitucional y un nuevo código electoral que lamentablemente no tuvo la musculatura suficiente para ser aplicado de manera plena. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, el sistema sigue haciendo aguas. Y uno de las cosas, de los elementos más preocupantes que debe tener Luis Abinader en este cuatrenio que le espera, es que no le converja una crisis de gobernabilidad con una crisis de la democracia, con una crisis económica y una crisis del sistema de partido, porque ahí sí va a haber problemas. ¿Usted sabe por qué? Porque no va a haber interlocutores válidos para negociar la crisis. Bueno, me gustaría entonces ya, por concluir, que usted nos pueda presagiar, hacer un ligero presagio, un ligero vaticinio sobre qué nos espera a los dominicanos en términos políticos, sobre todo en términos de política partidaria. ¿Qué nos espera a los dominicanos en este próximo periodo o cuatrenio gubernamental? Mire, yo creo que nos esperan acontecimientos importantes. Primero, la situación de catarsis que se avecina en el Partido de la Liberación Dominicana, de donde puede surgir otro desprendimiento y que, de acuerdo a cómo lo manejen sus principales dirigentes, porque hay una crisis de liderazgo muy fuerte, una crisis de liderazgo que ha golpeado hasta el propio presidente Danilo Medina, ese partido puede quedar en una situación muy precaria, aunque con una cuota de poder importante porque dirige una cantidad de ayuntamientos, de gobiernos locales, tiene una representación poderosa en la Cámara de Diputados y una representación que si bien no es tan poderosa en el Senado de la República, pero hay que contar con ellos porque no hay mayoría calificada de nadie en el Senado de la República. Y ahora mismo en la Cámara de Diputados tampoco hay mayoría calificada de nadie para aprobar leyes orgánicas que si se presenta la situación que ha anunciado el presidente Luis Abinader a través de su consultor jurídico y se presenta la reforma constitucional,
habrá que hacer unas nuevas leyes orgánicas y eso va a exigir pactos y negociación. Entonces, en este escenario, el PLD va a jugar un papel importante, pero posiblemente inmerso en una crisis de dimensiones inenarrables. Por el otro lado, tendremos la fuerza del pueblo. Perdón. La fuerza subirá entonces. La fuerza intentará subir, pero le va a ser muy difícil, porque la fuerza se apresuró en participar en este proceso electoral y dio una demostración de debilidad. Y aparte de eso, el santo principal se cayó del altar y ha quedado muy maltrecho. Entonces, desde ese punto de vista, hay que decir que la fuerza que surge como un desprendimiento político para otorgarle un culto a un expresidente de la República se encuentra también en una situación de mucha fragilidad. Bueno, nada, pues vamos a confiar en que San Antonio los guíe a todos, como se dice aquí en República Dominicana, ¿verdad? Y que nosotros no le deseamos mal a nadie, suerte le deseamos, pero justamente ellos trillarán cada uno sus propios caminos. Así es, don Claudio. Bien. Señor Pou, muchísimas gracias por haber venido nueva vez al programa. Usted sabe que siempre le agradecemos esa cortesía que tiene usted de responder a nuestro llamado y confiamos pues en tenerlo acá con nosotros en una próxima oportunidad. Bueno, para mí ha sido un grato placer y me dispongo a sus órdenes para cuando considere pertinente mi presencia. Bien, señores, solo nos resta agradecer al licenciado Daniel Pou, bueno, pues haber tenido la cortesía de acompañarnos nueva vez en el programa de hoy con esos importantes análisis sobre esta problemática política en que está el país en este momento. Lo que no se espera en el próximo cuatrenio. Señores, sin tiempo para más, vamos a recordarles que este programa lo producimos cada sábado a partir de las 12 del mediodía. El próximo sábado, cuando su reloj marque las 12 meridianos, vamos a estar aquí nueva vez en otro programa similar. Reflexiones con Roberto Claudio. Hasta la próxima. Reflexiones con Roberto Claudio.